noches, feliz domingo de carnaval a todos ustedes. Les agradezco no estar de fiesta y estarnos mirando. A quienes nos interesa la política, obviamente vamos a estar atentos a qué es lo que sucede también en que además de ser carnaval es un proceso electoral. Pero bueno, espero que estén disfrutando mucho de estas fiestas nuestras, de estas fiestas imperdibles, maravillosas en todos los departamentos del país. Bueno, esta noche yo quiero hablar, tengo un invitado sumamente especial con el que tengo que hablar necesariamente de tres temas. Ha venido el procurador del Estado Plurinacional, Héctor Arce. Héctor, te quiero agradecer estar nuevamente en el programa, te quiero agradecer estar este día en el programa, que es un día de fiesta, es un día complicado, pero te agradezco muchísimo estar acá. Héctor, quiero hablar de tres temas contigo. El primero, la Procuraduría del Estado Plurinacional ha estado haciendo muchísima noticia en cuanto a los juicios, el tema de Abertis, que es un tema que en mayo se va a definir, pero que ha habido ahí algunos avances. Pero sobre todo quiero hablar de cómo se ha ido avanzando. Tenía un programa pendiente contigo. El segundo tema, tú eres uno de los impulsores de la demanda. Ya hay fechas de llegada de parte del equipo, ¿no? 11, 12 y 13 de febrero, o 10, 11, 12, están aquí justamente después de que se termine este carnaval. Tenemos aquí la presencia. Entonces quiero que nos cuentes un poco. Y el tercer tema, el inevitable, por supuesto, ¿no? El referéndum del 21 de febrero. Yo recuerdo en el año 2009, tú eras uno de los impulsores más importantes que se ha tenido en cuanto a la defensa de la Constitución Política del Estado. El hecho de que ahora haya una consulta para su modificación, ¿qué es lo que piensa uno de los impulsores más importantes de esta Constitución? Son tres temas, Héctor, voy a empezar por el primero. Te quiero agradecer nuevamente estar con nosotros. A ver, Héctor, para hacer un recuento, ¿cuántos juicios? La Procuraduría es una institución nueva, es una institución que hace la defensa legal del Estado. Pero quiero que, para que la ciudadanía nos entienda, ¿cuántos juicios tienen tribunales internacionales, Bolivia? ¿Cuántos juicios ahora mismo se está atendiendo como Procuraduría? Gracias, Susi. Un gusto estar contigo en este programa, además tan visto, tan conocido. Y bueno, para nosotros es normal a veces trabajar en algunas fiestas, lo hacemos con mucho gusto. Y para empezar el primer tema que nos planteas, hay que rememorar de que en Bolivia, un país que siempre ha tenido muchas constituciones, tenemos un total de 17 constituciones, 16 constituciones anteriores a esta constitución vigente, la constitución del 2009, hemos tenido siempre la lógica de copiar instituciones y siempre hemos tenido un Estado con instituciones modernas, siempre hemos tenido un Estado con instituciones copiadas de otras realidades, siempre hemos tenido un Estado que estaba en el papel de la ley a la vanguardia de un modernismo que en la realidad no existía, es lo que el vicepresidente Álvaro García Linera llama el Estado aparente, ¿no es cierto? En apariencia éramos un Estado siempre moderno, desarrollado, con nuevas instituciones, con grandes instituciones. Pese a esta lógica de copiar instituciones, de trajimos el Tribunal Constitucional, hemos traído la figura del ombudsman, hemos traído el Consejo de la Judicatura, hemos introducido recursos constitucionales a la saga de lo que ocurría en otros países del mundo. Pese a eso, en Bolivia, a nadie, a ningún presidente, a ningún gobernante anterior y en ningún texto constitucional anterior, desde la Constitución Bolivariana de 1826 hasta la Constitución de febrero del año 1967, la Constitución de Barrientos, que es la predecesora de la actual, jamás a nadie se le había ocurrido crear una institución de defensa legal de los intereses del Estado, es decir, una abogacía del Estado. Ha sido a partir del gobierno del presidente Evo Morales, ya antes de la aprobación de la Constitución del 2009, el 5 de junio del año 2008, el presidente Evo, en base a la antigua Constitución, crea un ministerio sin cartera, Susi. El ministerio sin cartera responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales. Así, con ese nombre largo, fue la primera institución predecesora de la Procuraduría General del Estado que creó el presidente Evo, justamente ¿para qué? Para defender al Estado de los procesos jurisdiccionales, procesos arbitrales. Yo fui el primer ministro de esa cartera de Estado, nombrado por el presidente Evo el 5 de junio del año 2008. Es una fecha importante para la historia de la defensa legal del Estado. Y más adelante, recién en la Constitución del 2009, se introduce en el ámbito institucional del Estado una institución que nunca había existido en Bolivia. Es la única institución, Susi, totalmente nueva que ha creado la nueva Constitución.
La nueva Constitución ha refrescado otras instituciones. Al Tribunal Constitucional lo ha vuelto Tribunal Constitucional Plurinacional. Al anterior Congreso Nacional lo ha vuelto Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero una institución totalmente nueva, sin precedentes. La única que ha creado es la Procuraduría General del Estado. Una institución que en los países vecinos existía en la gran mayoría hace más de 100 años. Chile ha sido el primer país en tener una Procuraduría, el año 1895. Imagínate, apenas 6 años después de la Guerra del Pacífico, Chile ya creó su Procuraduría General del Estado. La Argentina, 110 años de existencia de la Procuraduría. El Ecuador es una de las más jóvenes, está llegando a los 90, 93, casi 95 años. ¿Por qué nosotros nunca antes lo habíamos...? Nunca. Por una simple y sencilla razón. Pese a ser un país que pretendía modernidad, que copiaba instituciones de otros países, nunca a los gobiernos anteriores les ha interesado, les ha preocupado la defensa de la patria, la defensa de los intereses del Estado. La Procuraduría es una instancia jurídica, es el abogado del Estado, y para contarlo en términos sencillos, simples, es como en tu casa, Susi. En toda familia hay un abogado, ¿no es cierto? Ese abogado se recurre cuando uno recibe una demanda. Alguien lo está enjuiciando, recurre a su abogado para que lo defienda. A ese abogado también se recurre cuando uno tiene que demandar a alguien, cuando hay un atropello, hay un derecho pendiente de ejercicio y uno acude al abogado para que lo atienda en una demanda que va a hacer contra alguien más. O también se recurre al abogado cuando hay alguna consulta, ¿no es cierto? Si uno quiere comprarse un terrenito, por ejemplo, le traen los papeles y dice, yo no conozco de esto, voy a mandar a mi abogado para que mi abogado vea y me diga si está saneado este terreno. El Procurador General del Estado es para el Estado lo que el abogado, en este ejemplo que te pongo, es para la familia. Es decir, es una persona a la que se acude cuando hay demandas en el extranjero que nos han demandado, cuando necesitamos demandar a alguien a otro país, el ejemplo de Chile. O a otra ¿no empresa. es cierto? O a una empresa particular, o a alguien que ha violado un derecho, o ante quien tenemos que ejercer nosotros un derecho, o cuando también se tiene que consultar algo. Por eso la estructura de la Procuraduría tiene una estructura de defensa legal del Estado, que es la que hace justamente esto, defiende en el contexto internacional en diferentes materias, ¿no es cierto? Inversiones, medio ambiente, en materia de derechos humanos, en procesos Estado-Estado. Es por eso que la Procuraduría participa en el Consejo de Reivindicación Marítima y hemos tenido un rol que hemos jugado en la elaboración, principalmente la constitución del equipo jurídico y la elaboración de la demanda marítima boliviana. Tiene otra área de trabajo la Procuraduría, que es la que hace el control interno. Nosotros controlamos, Susi, para que no exista más ese viejo adagio que se manejaba mucho en los tribunales, en la jerga jurídica de nuestro país. Es un buen negocio hacerle un juicio al Estado. El Estado nunca se defiende correctamente. Quien le hace un juicio al Estado tenía la certeza de que iba a ganar. Claro, que iba a esperar un tiempo, pero que ganaba. Esperar un tiempo, pero iba a ganar. ¿Por qué? Porque el Estado no se defendía correctamente, porque el Estado no se protegía correctamente. Esa situación ha terminado. Esta segunda área de trabajo de la Procuraduría lo que hace es controlar a todas las unidades jurídicas de la administración pública, del nivel central, del nivel autonómico departamental, del nivel autonómico municipal. Y ahora que estamos hablando de esta parte que... ¿cuál es tu vinculación, por ejemplo, con la Asamblea Legislativa? Que la Asamblea Legislativa es un productor de leyes nato, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es la vinculación de la Procuraduría con la Asamblea? Primera área, defensa del Estado, te decía. Segunda área, control interno de las unidades jurídicas para controlar que los abogados operen correctamente, no haya negligencia y que no sea un buen negocio hacer un juicio al Estado. Tercera área de trabajo, se denomina Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. Ahí va a la pregunta que tú me hacías correctamente. Nosotros tenemos una Subprocuraduría que asesora, no participa en la defensa. Es como la labor del abogado de la familia que revisa los papeles de un terrenito que te quieres comprar para ver si están saneados. Nosotros asesoramos en contratos que firme el Estado, cuando lo requieren, nosotros asesoramos en proyectos de leyes y nosotros producimos leyes, por eso se llama asesoramiento, investigación, investigaciones jurídicas y producción normativa. Y hemos producido leyes, nosotros vamos a entregar en los próximos días, después de estas fiestas, un anteproyecto de Código Procesal Administrativo que va a revolucionar la justicia administrativa en Bolivia. Estamos trabajando ya casi terminando una ley de repetición para cobrarles a los malos funcionarios públicos que por su culpa el Estado tenga que erogar dineros y gastos que no debería hacerlo. Y hemos trabajado con éxito y hemos aprobado el año pasado, ha sido yo creo una de las leyes más importantes que ha aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional, la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje. Es decir, la Procuraduría está en esas tres áreas, ¿no?
Es muy importante que la gente conozca, Susi, alguna vez hemos hablado sobre el desconocimiento que existe, incluso en la ciudad del Alto, que es nuestra sede, donde nos sentimos felices y honrados de estar en esta ciudad donde se ha defendido socialmente al Estado, de aprender y defenderla jurídicamente a la nación desde esta ciudad es, por supuesto, algo muy importante para nosotros. Defensa del Estado, seguimiento a las unidades jurídicas y análisis, asesoramiento y producción normativa son las tres áreas donde se mueve el trabajo de la Procuraduría. Qué interesante, General. Héctor, es como la tercera vez que te tengo como procurador del Estado y creo que nunca había tenido la oportunidad de hacer una descripción tan clara de lo que es la Procuraduría. El compromiso pendiente. Me estoy enterando de algunas cosas con mucha vergüenza. Héctor, a la primera pregunta, ¿cuántos juicios ahora mismo la Procuraduría está atendiendo del Estado con esta serie de nacionalizaciones que hemos vivido, a las cuales la élite boliviana, si uno recuerda los artículos alrededor del 1 de mayo del 2006, post 1 de mayo del 2006, había mucho temor, claro. ¿No? Incluso con el gobierno de Carlos Mesa, tú recuerdas, para firmar, no, las transnacionales se va a ir, ¿no? Entonces estábamos muy atemorizados de las reacciones que pudieran tener las transnacionales en cuanto a los juicios. Se hablaban de 2.000 millones de dólares que tendríamos que erogar como Estado. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Se ha erogado esa cantidad de dinero? En fin, bueno, empezamos. ¿Cuántos juicios tenemos y cómo se han ido atendiendo? ¿Se ha pagado, no se ha pagado? ¿Qué ha pasado? Mira, Susi, nosotros tenemos un lema. Bolivia es el país que más ha nacionalizado, que más beneficios ha obtenido de la nacionalización y al mismo tiempo es el país que menos conflictos legales tiene. Hemos llegado a esta situación en base a un accionar absolutamente consciente, responsable, pero al mismo tiempo valiente y decidido del presidente Evo Morales. En unos meses más vamos a cumplir 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos, la nacionalización más importante que hemos vivido en nuestro país. La gente conoce, son 3 veces que se han nacionalizado los hidrocarburos o empresas vinculadas a los hidrocarburos. El año 1936-37, después de la guerra del Chaco, se nacionalizó el Standard Oil, una empresa que indebidamente estaba contrabandeando gasolina hacia el Paraguay, una empresa que operaba en Bolivia y que estaba aliada con el enemigo en la guerra del Chaco. Una barbaridad. La nacionalizamos y ahí es cuando en diciembre de ese año se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La segunda vez fue la nacionalización del Standard Oil, de la Gulf Oil, perdón, durante el gobierno de Alfredo Bando Candia, siendo ministro de Hidrocarburos y Minas Marcelo Quiroga Santa Cruz, se da esta segunda nacionalización, la nacionalización de la Gulf, que es una empresa que había llegado a corromper al Estado, que incluso le regaló un helicóptero al presidente Barrientos. El presidente Barrientos murió en un helicóptero, se estrelló en un helicóptero que era un obsequio, un regalo personal de la Gulf Oil. Y la tercera, la más importante, la más trascendental de las nacionalizaciones, la nacionalización que llevó adelante el presidente Evo Morales el 1 de mayo del año 2006. Ese día histórico que quedará grabado para siempre en la memoria positiva que hemos escrito estos 10 años, se ha llevado adelante una fórmula de nacionalización absolutamente vencedora, victoriosa, absolutamente inteligente. Nosotros hemos cambiado la fórmula. Antes, las empresas se llevaban el 82% de lo que ingresaba por los hidrocarburos y nos dejaban a nosotros solamente el 18%. 11% en regalías, 1% en regalías especiales y 6% en transferencias. Eso era lo que dejaban y ellas se llevaban el 82%. La fórmula de nacionalización del presidente Evo en un principio, ¿qué dijo? Al revés, invertimos la fórmula y a partir del 1 de mayo del año 2006, las empresas se llevaban el 18% y a Bolivia nos dejaban el 82%. ¿Qué pasaba antes? Nosotros, los bolivianos, éramos dueños del gas y del petróleo cuando se encontraba bajo tierra. Cuando salía el gas y el petróleo a boca de pozo, como se denomina ese término hidrocarburífero, la propiedad de esos recursos hidrocarburíferos la adquiría la empresa que sacaba los hidrocarburos. Es decir, nosotros éramos dueños de los hidrocarburos cuando estaban bajo tierra, cuando no servían para nada, cuando eran solamente un dato, una cifra. Y cuando salían a boca de pozo, el titular, y decía textualmente, recuerda el decreto supremo modelo de contratos que se firmaba con las empresas, decía, el titular, refiriéndose a la empresa,
adquiere el 100% de la producción que se obtenga en Boca de Pozo, adquiere la propiedad de la totalidad de la producción que se obtenga en Boca de Pozo. Esa fórmula se ha revertido. Ahora los bolivianos somos dueños del gas, somos dueños del petróleo, cuando está bajo la tierra y cuando sale de bajo la tierra. Y por eso que nos beneficiamos y por eso es que hemos podido construir el Estado y la sociedad que se ha construido en estos 10 años. La nacionalización fue una fórmula absolutamente inteligente porque las invitó a las empresas a quedarse en las nuevas condiciones. Recordemos un momento, la capitalización, la mal llamada capitalización de las empresas del Estado, había partido yacimientos en 3 grandes empresas, Chaco, Andina y Transredes. De estas 3 empresas nacionalizadas, una se adecuó perfectamente a lo que quería el pueblo boliviano, a la voluntad del pueblo boliviano. La empresa Andina, donde están capitales españoles, la empresa Repsol, hasta el día de hoy son grandes socios nuestros. Tienen sus ganancias, pero la titularidad de los recursos, la fuente mayoritaria de la riqueza nos corresponde, por supuesto, a los bolivianos. Las otras empresas, la empresa Chaco, que tenía capitales argentinos, norteamericanos, ingleses, y la empresa Transredes, que también tenía capitales norteamericanos, uruguayos en algún sentido y argentinos. Estas 2 empresas no se adecuaron a los nuevos procesos. Torpedearon el proceso de nacionalización y finalmente el presidente Evo decide la nacionalización de Transredes y decide la nacionalización de la empresa Chaco en su integridad. Por la nacionalización de Transredes se ha pagado en su momento, se ha llegado a un acuerdo, ya cuando existía el Ministerio de Defensa Legal del Estado, una suma de $240 millones y hasta el día de hoy la empresa Transredes ya ha generado más de $500 millones. Es decir, se ha hecho un gran negocio. Hemos nacionalizado correctamente, hemos nacionalizado con beneficio para los bolivianos. Y la segunda empresa que mucho más del 100% de lo que se ha pagado. Mucho más, más del doble de lo que se ha pagado. Y ahora es una empresa transportadora de hidrocarburos, una empresa 100% boliviana, una empresa que forma parte de ese holding que se llama Yacimientos Corporación. Recordemos en qué lo habían dejado a Yacimientos. Residual. Yacimientos Residual. Eran unas cuantas empresas de servicios. Residuo quiere decir eso, son los residuos, es la basura. ¿No ves? Los residuos de una casa se depositan en el carro basurero. Eso era Yacimientos. Y el presidente ha convertido ese Yacimientos Residual en un Yacimientos Corporación, que además de ser la casa matriz, tiene a su alrededor una serie de empresas que generan la riqueza que hoy tiene el Estado boliviano, el Estado en el que nos encontramos. Ahí está Andina, ahí está Chaco, ahí está Transredes. Hemos comprado recientemente Transierra, cuando estaba todavía vivo don Carlos Villegas, ¿no? Y te decía, el último gran conflicto por la nacionalización ha sido la nacionalización de Chaco. Ahí había una empresa que tenía presencia norteamericana, alguna presencia inglesa y una presencia importante argentina, Pan American Energy. Ellos querían $1.500 millones. Han presentado un arbitraje ante el CIADI por $1.500 millones. En Bolivia, ¿qué hemos dicho? ¿Cuánto vale? ¿Qué hizo Carlos Villegas? ¿Qué hizo Yacimientos en su momento? ¿Cuánto valen las acciones de estos señores? Valen $350 millones. Pero qué abusivos, 1.500 millones. 1.500 millones, imagínate, casi 5 veces más de lo que correspondía pagarles. Nosotros nos hemos sentado, yo he llevado adelante esas negociaciones con don Carlos Villegas, que en paz descanse, uno de los grandes hombres de este proceso de cambio, uno de los grandes constructores de todo lo que es Yacimientos. Y hemos llegado a un acuerdo, les hemos dicho, ¿quieren ustedes aceptar esto o quieren enfrentarse al Estado? Esta empresa tenía intereses, participa en Margarita, en Caipipendi, tienen inversiones en Bolivia, en las nuevas reglas de juego correctas y sanas que ha puesto el Estado boliviano. Después de muchas idas y venidas, después de más de 40 reuniones, finalmente la empresa Pan American ha dicho, está bien, acepto lo que me ofrecen ustedes. Y el 18 de diciembre del 2014, Susi, en Palacio de Gobierno hemos cerrado el último proceso que venía por la nacionalización de los hidrocarburos. Hoy la nacionalización de los hidrocarburos, que nos deja miles de millones de dólares a los bolivianos, es una nacionalización totalmente saneada. No existe ningún proceso. Hay un pequeño proceso que ha sido abandonado por la nacionalización de RBP, pero en realidad no es un proceso activo. Podemos afirmar que después de la nacionalización de los hidrocarburos, gracias a los mecanismos de defensa legal del Estado, gracias a la responsabilidad con la que ha actuado Bolivia, gracias a la valentía también con la que ha actuado el presidente Evo Morales, hoy en día la exploración, la explotación, el transporte,
el consumo, la distribución y por lo tanto todas las ganancias que toda esta cadena productiva de hidrocarburos genera es totalmente de los bolivianos, es titularidad de los bolivianos. Por eso este 1 de mayo tenemos que festejar los bolivianos, Susi, 10 años de la tercera y gran nacionalización que se ha llevado adelante en nuestro país. En el área hidrocarburífera no existen problemas. En el área eléctrica, como mandato de la Constitución Política del Estado ya después del año 2009, el presidente Evo Morales ha nacionalizado todos los elementos que hacen a la cadena de generación de electricidad, transporte de electricidad, distribución de electricidad y comercialización de electricidad. Se han nacionalizado las generadoras Corani, Vallehermoso, Huaracachi. Se ha nacionalizado la transportadora. La empresa Red Eléctrica Internacional era dueña de la TDE, la transportadora de electricidad. Se ha nacionalizado. Se han nacionalizado las distribuidoras y comercializadoras. Electropaz, CADEP, EDESER, CADEP, las 4 que estaban en poder de una empresa española, la empresa Iberdrola, han sido también nacionalizadas. Han habido procesos fruto de esta nacionalización. Han habido procesos de Red Eléctrica, han habido procesos de las generadoras. Huaracachi fue un proceso que llegó a obtener un laudo, ¿no es cierto? La empresa Rurelec, que era la propietaria de Huaracachi, que había, no nos olvidemos que el neoliberalismo había entregado pues no solo los hidrocarburos, entregó hidrocarburos, entregó transporte aéreo, entregó telecomunicaciones, entregó electricidad. Y de toda esa cadena de producción y generación y distribución de electricidad, se han llegado a acuerdos con las generadoras, Corani, Vallehermoso, Huaracachi, con la transportadora, la empresa Red Eléctrica Internacional, la empresa española, y finalmente ahora en noviembre del año pasado hemos llegado al último acuerdo que se necesitaba llegar en materia de electricidad. Se ha llegado a un acuerdo en las mismas condiciones. Ende Corporación, otra corporación creada por el presidente Evo, así como Yacimientos Corporación, Ende Corporación, les ha dicho, sus acciones de ustedes valen $52 millones a las 2 empresas que eran titulares. ¿Aceptan o no aceptan? Nunca aceptan al principio. Siempre nos amenazan, nos llevan a arbitraje, pero cuando ven la posición férrea, digna, correcta del Estado, finalmente alzan el teléfono y dicen nos reuniremos. Y aceptan ni un centavo más de lo que nosotros decimos. Esa ha sido la fórmula de las soluciones. Nosotros decimos, no nosotros, no la Procuraduría, nosotros no sabemos de electricidad ni de hidrocarburos. Y Yacimientos ha dicho, es tanto lo que vale la empresa Chaco. La empresa acepta, se llega a un acuerdo. Ende ha dicho, es tanto lo que vale la empresa Iberdrola, las acciones de la empresa Iberdrola. Ellos aceptan, se llega a un acuerdo. Y actualmente, para responder a tu pregunta, no existe en el área de electricidad ningún proceso pendiente. Todo el área de electricidad, generación, transmisión, distribución, comercialización, está totalmente saneada. Y ahí, Héctor, ¿existen utilidades? Porque nosotros recordamos muchas declaraciones del presidente alrededor de este tema, donde indicaba la necesidad de la nacionalización de toda la cadena de producción eléctrica para subvencionar algunos sectores. Entonces, ¿esta cadena está subvencionada o genera también utilidades? Genera utilidades. Llega al punto de equilibrio, ¿no? Llega a un punto de equilibrio y está por sobre el punto de equilibrio. Recuerdo un estudio que hicimos para darle algunos datos al presidente, su informe del 22 de enero, hemos advertido que en algunos casos llega al punto de equilibrio, en algunos casos supera el punto de equilibrio. En el caso de Iberdrola superábamos por alrededor de $5 millones, es decir, han sido buenos negocios para el Estado. Pero hay una diferencia. Una son las grandes nacionalizaciones que se han hecho por mandato del pueblo boliviano por cumplir la agenda de octubre, prácticamente la nacionalización de los hidrocarburos, una nacionalización que se ha basado en la recuperación del patrimonio para el uso de ese patrimonio para nuestro bienestar. Y otras son las nacionalizaciones responsables que se han hecho como en el sector eléctrico, por ejemplo, que provienen del mandato de la Constitución. La Constitución dice el acceso a la electricidad es un derecho humano fundamental y nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales, ha generado el cumplimiento de ese derecho constitucional. Es por eso que se ha nacionalizado toda esta cadena y es por eso que puedes llevar ahora electricidad a lugares donde posiblemente la empresa privada jamás hubiera llevado. ¿Por qué? Porque una empresa privada ve sus ganancias, pero una Ende Corporación lleva la electricidad, al igual que Entel nacionalizada, lleva la telefonía, aún a los pueblos y a los lugares donde no sea rentable, porque nuestro objetivo no es ganancias económicas, aunque sí las tenemos ganancias económicas en hidrocarburos, en electricidad. Y ahí paso al tercer punto, el área de telecomunicaciones. La nacionalización de Entel, una nacionalización a la que le temíamos, el presidente algunas veces cuenta. Yo personalmente, como viceministro de Coordinación de la Presidencia, tenía cierto temor a nacionalizar Entel.
El presidente siempre lo cuenta y tiene razón. Él era un hombre visionario, un hombre valiente, que estaba incluso por sobre los temores jurídicos que podíamos tener algunos abogados. Y él me dijo una vez en un viaje hacia Cobija, hay que nacionalizar y hay que nacionalizar ahora. Toda la razón del mundo tenía el presidente. Se nacionalizó en el momento oportuno. La empresa Entel la hemos nacionalizado y hemos llegado a un acuerdo con la empresa italiana Eurotelecom Italia. Le hemos pagado $100 millones a la empresa Telecom Italia. ¿Y sabes cuánto ha generado desde la nacionalización hasta el 31 de diciembre del año pasado, del año 2015, Entel? $710 millones. Una millonada de plata. Imagínate, lo que se ganaba. más de 7 veces más lo que hemos pagado, la empresa ya nos ha devuelto. Dime si eso no es un buen negocio. Para cualquier persona que venda, que pague por una empresa 100 millones y que esa empresa en el transcurso de unos cuantos años, en el transcurso de unos 7, 8 años, le dé 7 veces lo que ha pagado. Esa ha sido la nacionalización. Esa es la nacionalización. Y por supuesto en el área de telecomunicación tampoco hay ningún tema pendiente. Hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, áreas totalmente saneadas. ¿Dónde hay procesos pendientes todavía? Y aquí recién entro al fondo de tu pregunta, Susi. Actualmente existen 6 procesos, ¿no? Existen procesos en el ámbito de minería. Hay un proceso de la empresa química industrial del Bórax, que es un proceso que viene de una reversión que hizo el expresidente Carlos Mesa. No vamos a juzgar aquí si estaba bien o estaba mal, nosotros tenemos nuestras observaciones, las vamos a demostrar en el proceso. Era una empresa chilena que en sociedad con una empresa boliviana, en supuesta sociedad con una empresa boliviana, explotaba Ulexita en el Salar de Uyuni. El presidente Carlos Mesa, a mediados del año 2004, la exonera a la empresa, les revierte las concesiones y fruto de eso hay un arbitraje que lleva más de 10 años en el cual se ha dictado un laudo arbitral que Bolivia lo ha impugnado y está en la etapa de anulación de ese laudo arbitral. Ese laudo arbitral es contrario a los intereses del Estado, debe anularse y nosotros a los 4 días de haber recibido la notificación de ese laudo, por supuesto lo hemos impugnado y esa impugnación está cursando los trámites respectivos. Es una demanda que tiene peculiaridades especiales, que no viene de ningún proceso de nacionalización de nuestro gobierno, no viene de una determinación del gobierno del presidente Evo Morales, por lo tanto tiene un tratamiento especial. En materia minera existe un segundo caso, que es el caso por la nacionalización de las concesiones mineras en el área de Mailcucota. La compañía minera Mailcucota, que tenía supuestamente una dependencia de una empresa canadiense, unas cosas medio raras, ahí las empresas hacen ciertos juegos al margen de la ley para parecer como empresas internacionales, poderse amparar en los tratados internacionales y poder demandar a los estados. Todo nosotros lo investigamos a profundidad. Esta nacionalización fue no por razones económicas, como ha sido la nacionalización de los hidrocarburos, tampoco ha sido por razones de cumplimiento de un mandato de la Constitución y el ejercicio de los derechos de las personas, como fue las nacionalizaciones del sector eléctrico. Esta nacionalización del área de Mailcucota ha sido una nacionalización por precautelar la vida de los bolivianos. Esta empresa llegó, hizo pelear a las comunidades internamente, hizo una serie de promesas que jamás cumplió, cometió una serie de actos ilegales al interior del proceso de exploración, porque es una empresa que nunca llegó a explotar nada, ni siquiera llegó a culminar el proceso de exploración, era una empresa que llegó y estaba haciendo un proceso de prospección. Y esta empresa en ese trajín enfrentó a las comunidades, sobornó a algunas en beneficio, en desmedro de otras, hizo una serie de acciones ilegales, sorprendió la buena fe de los hermanos indígenas que habitan la zona, los enfrentó a los hermanos indígenas, hubieron enfrentamientos serios, finalmente los indígenas se opusieron a la presencia de la empresa en la zona, hubo incluso una persona fallecida, hubieron enfrentamientos, y el presidente Evo, nuestro gobierno, ha salido en defensa de la vida, es una nacionalización en defensa de la vida, en defensa de la paz y la integridad de los bolivianos, que es totalmente reconocida en el derecho internacional. Esta empresa, sañudamente, con un grupo de abogados norteamericanos, está demandando $370 millones al Estado boliviano. ¿370 millones de qué? Si ni siquiera han sacado nunca ni un gramo de plata ni ningún otro mineral. Es una demanda extorsiva. En estos casos no hay transacción posible. Siempre están abiertas las puertas al diálogo, pero no hay transacción posible. En cumplimiento del decreto, Comibol
y el Ministerio de Minerías han hecho una evaluación, la inversión de ellos no llega a los 17 millones de dólares, pero por supuesto no vamos a entrar al juego de una demanda, por supuesto, intereses y daño emergente y lucro cesante. Estamos asumiendo la defensa con la mayor responsabilidad, los mejores abogados del mundo, los mejores peritos económicos y peritos mineros y metalurgistas del mundo están trabajando con nosotros. Nosotros somos un país que tiene toda la dignidad y tenemos todo el derecho de defendernos en las mejores condiciones y así lo hacemos siempre en los tribunales internacionales y por supuesto vamos a asumir la defensa, estamos asumiendo la defensa y vamos a esperar que haya una acción correcta y vamos a defender hasta las últimas consecuencias dentro del derecho internacional, cumpliendo el derecho internacional los intereses del país porque justamente para eso existe una procuraduría. En materia minera existe un tercer proceso, en realidad es un anuncio de proceso que viene de la empresa Glencore. Es una empresa que es supuestamente, y siempre utilizo el término supuesto porque hay que ver las relaciones de las empresas extranjeras con las empresas bolivianas, supuestamente es propietaria de la empresa Sinchihuayra, que ahora creo que se llama Illapa. Es una empresa que detentaba por una serie de manejos medio irregulares, detentaba la propiedad de la Empresa Nacional de Fundiciones, la ex Empresa Nacional de Fundiciones ENAF en Oruro. Y el 10 de febrero del año 2007 el presidente Evo ha nacionalizado la planta de fundición de estaño. Años después se ha nacionalizado la planta de fundición de antimonio y finalmente también ha habido un acuerdo con la empresa Colquiri para que la empresa Colquiri sea manejada por Comibol. Esto ha sido recientemente, el año 2012-2013. Y por estas tres nacionalizaciones, llamémosle así, por estas tres acciones, existe un anuncio de la empresa de llevar adelante un proceso arbitral. Es solamente un anuncio. Hay negociaciones del Ministerio de Minería con la empresa, nosotros estamos acompañando esos procesos de negociación y bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo. Hay un cuarto proceso, serían los tres procesos del área minera, hay un cuarto proceso que también está en curso, que es el famoso proceso por la nacionalización de SAPSA. Y este es un proceso muy curioso. El que ahora mismo está generando muchísima noticia, has estado haciendo viajes internacionales, particularmente en diciembre del año pasado, ¿verdad? Así es, Susi. Bueno, para hacerlo rápido, dentro de la lógica neoliberal de concederlo todo, de entregarlo todo a las empresas extranjeras sin un grado de reflexión, en la década de 1990 ya se concesionan, ¿no es cierto? El año 97, 96, 97, se concesionan la administración de los tres principales aeropuertos del país. El aeropuerto del Alto, el aeropuerto de Cochabamba, Jorge Wilstermann, y el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. Después de una transferencia de una empresa a otra, finalmente llega a hacerse cargo una empresa española, la empresa Vertis, quien adquiere este paquete de los tres aeropuertos bolivianos conjuntamente con otro paquete de aeropuertos que la empresa se adjudicó en algún proceso internacional. Lo malo de estas concesiones era que uno trataba con una empresa, pero finalmente esa empresa podía vender esas acciones a una tercera o cuarta empresa. Fue lo que pasó con Entel. En Entel estuvo primero la empresa italiana Stet y después pasó a la empresa italiana también Eurotelecom Italia. Uno perdía el control de su patrimonio, de sus empresas. Eso fue lo que ocurrió con Bolivia durante esa larga y pesada noche neoliberal a la que los gobiernos anteriores nos llevaron. Pero bueno, Abertis tenía un compromiso de inversión. Ellos, de acuerdo a un plan maestro, tenían que invertir 27 millones de dólares. Que los invirtieron en sus salarios. Y lo invirtieron en sus salarios, exactamente. Ellos invirtieron efectivamente 1.7 millones. Y eso lo hemos demostrado en diciembre, del 14 al 18 de diciembre, en París, en Francia, en las audiencias orales de este arbitraje. Con mucha autoridad, con mucha dignidad, como un país que se hace escuchar y recibiendo también una respuesta de mucho respeto y consideración de estos tribunales arbitrales que siempre son preinversionistas, que se han creado para defender a los inversionistas. Ante estos tribunales nos hemos mostrado con la máxima dignidad, con el máximo respeto, y ellos nos reconocen, saben quién es Bolivia, saben qué tipo de país es Bolivia, saben qué gobierno tenemos, saben quién es el presidente Evo Morales, saben la voz no embargada, libre, digna, de soberanía, de respeto y de reconocimiento internacional que tiene nuestro presidente. Hemos demostrado que de esos 27 millones de dólares que la empresa española Vertis debía haber invertido, solamente ha invertido 1.7 millones, menos del 10%.
Y el resto se lo han llevado en beneficios, como tú decías, ¿no? Tenían un gerente, el señor Ali Castro, que ganaba 140.000 bolivianos, más de $20.000. Más de $20.000 al mes, ¿verdad? Que tenía además casa, que tenía auto, que tenía seguridad, que tenía servicios, que cada 5 años se pagaba su quinquenio. Claro, como su sueldo era $20.000, su quinquenio de 5 años era $100.000, que tenía vacaciones pagadas, que tenía una serie de ventajas, él y otros cuantos ejecutivos. Y había que ver el estado en el que se encontraban los aeropuertos. Bueno, uno lo recuerda. Me tengo que ir a un corte, Claro que sí. me tengo que ir a un corte, Héctor. Vamos a seguir hablando de dos temas pendientes más, pero te agradezco mucho habernos hecho esta descripción tan detallada de todo lo que hace la Procuraduría. Yo quedo con el tema pendiente de seguir hablando de esto, porque al ser una institución tan nueva, realmente pareciera que poco conocemos de estos importantísimos avances que afectan al bolsillo de cada uno de los bolivianos, ¿no? Quédese con nosotros en esta Casa Nosotel. Vamos a hablar con el procurador del tema del mar y del cambio a la Constitución.